día de hoy nos acompaña Ana Zavala. Ella es actriz precisamente en Uma de Papel y yo le doy la bienvenida. Ana, muchas gracias. Hola, Juan. Por acompañarnos en esta mañana, sobre todo con esta obra de teatro Uma de Papel que está dirigida especialmente para los niños. Es que es muy importante y sobre todo pues es muy bueno llevar a los niños al teatro. Cuéntanos por qué. Sí, bueno, pues venimos a invitarlos, como bien dices, a esta obra de teatro que produce Limba. ¿Y por qué es bueno llevar a los niños al teatro? Pues en principio, ya lo decíamos antes tú y yo, porque se divierten, ¿no? Es muy bueno que los niños vengan porque pasan un buen momento y porque es un momento de convivio con la familia, con los amigos, con otros niños. Es una experiencia sensible, el arte que nos acerca a todos, que nos conecta, ¿no? Entonces, por eso es bueno ir al teatro. Y en esta ocasión, Uma de Papel es una historia escenificada que me decías que no tiene un texto en sí, pero sí una estructura dramática y que los niños ahí van y empiezan a convivir con otros niños y con los actores y con la historia. Háblanos un poquito. Pues sí, en efecto, Uma de Papel no es teatro de texto, o sea, no van a escuchar una historia hablada en español, digamos. Es más bien un viaje a través de las imágenes provocadas por las emociones. Entonces, Uma es una niña que está aprendiendo a descubrir lo que siente, el enojo, la alegría, el sentirse orgullosa, el sentirse feliz, el sentirse triste. Todavía no sabe cómo nombrarlas ni tampoco sabe cómo manejarlas, ¿no? Entonces se encuentra ahí en una situación en la que siente algo, pero no sabe lo que es. Exacto. ¿Y cómo lo toma Uma? Pues lo va descubriendo en el transcurso de la obra junto con su perro Yuyu, ¿no? Que siempre está a su lado. Y entonces es acompañar a Uma en este viaje. Es una obra dirigida para niños a partir de 3 años que justo se encuentran en ese proceso del desarrollo sensible humano, ¿no? Están descubriéndose, autodescubriéndose, autorregulándose. Vemos cuando los niños hacen sus rabietas, ¿no? Que todavía no se pueden regular, ¿no? Todavía explotan y se enojan y quieren algo y lloran y lloran y lloran. A Uma le pasa exactamente lo mismo. Está aprendiendo a controlarse, a regularse y a descubrir lo que le pasa. Las emociones a flor de piel, Ana. Y a través de esta obra, pues entonces no solo acercamos a los niños a las expresiones artísticas, sino a sus propias emociones, a sus propios sentimientos y a ponerles nombre. ¿De dónde viene esta idea? Porque además, pues muy importante, el teatro para niños es la escuela que viene desde Rodolfo Usigli. Sí, que también lo comentábamos antes de entrar, ¿no? Sí. Es muy importante acercar a los niños porque es una experiencia sensible, lo vuelvo a repetir, y la obra viene de Marcela Castillo. Ella dirige y es quien propone este proyecto hace 2 años. Es una obra que el FONCA apoyó a Marcela Castillo para que desarrollara el proyecto durante 1 año y después lo produjo el Limba, ¿no? Viene justamente de este estudio, de esta aproximación a la edad de los niños de 3 años, en los que descubrimos que todavía su pensamiento es un pensamiento abstracto que se desarrolla a partir de las imágenes. Todavía están adquiriendo el lenguaje, por lo tanto las historias, digamos, con una estructura dramática, aristotélica, textual, digamos, de texto, donde los personajes se hablan, los niños, para ellos es muy aburrido eso, ¿no? Entonces este viaje de las emociones a través de las imágenes lo contamos con papel, ¿no? Entonces el papel va adquiriendo la forma de las emociones de Uma, ¿no? Entonces se enoja Uma, el papel se arruga. Si Uma está contenta, el papel vuela, qué sé yo, ¿no? Y los colores igual van bañando estas emociones. Oye, cuéntanos, Ana, ¿qué hacen los niños en el teatro cuando empiezan a ver pues estos papeles que se hacen chicos, que se hacen grandes, que se arrugan, se quedan sentaditos? Porque es un público difícil el de los niños. Sí, los niños gritan, si se aburren lloran, si ¿Juegan? quieren salir al baño, juegan también, todo el tiempo están manifestando su experiencia, ¿no? El niño te dice claramente lo que le está pasando. Y ahora para las vacaciones, Ana, pues es una excelente opción para llevar a los niños. Cuéntanos dónde y a qué hora. Claro, Juan. Vamos a estar todas las vacaciones dando funciones hasta el 25 de junio, de hecho, en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, que está detrás del Auditorio Nacional. Entonces toman el Metro Auditorio, es muy fácil, la línea naranja,
Se bajan, caminan hacia atrás del Auditorio Nacional y por ahí estamos en el Teatro Orientación, sábados y domingos a las 12:30 del día. Vamos a estar esperándolos con muchísimo gusto. Ana Zavala, muchísimas gracias. Actriz de Uma de Papel, ya lo saben, el Centro Cultural del Bosque, una excelente opción para llevar a los niños. Alejandra, con esto regresamos contigo.